El mundo del arte es inmenso. Alguien podría decir que es ancho y ajeno. Están los creadores, pero también están los falsificadores del arte. A ellos es a quienes vamos a aludir en este programa. Hay grandes artistas y también hay grandes no artistas falsificadores, o quizás artistas también. Y finalmente hay otra fauna atrás de todo esto, que son los grandes comerciantes, que seguramente son los que más lucran con todo esto, como siempre. Vamos a hablar de grandes casos conocidos de falsificación en el cine y en el mundo alrededor de ello. Bienvenidos a Nada que Ver. El cine ha puesto la cámara muchas veces en falsificadores y falsificaciones de arte. Lo ha hecho desde el documental, pero también desde la ficción. Muchos realizadores se han aproximado a estas obras y a sus creadores de distintas maneras. Una de estas películas, El último Vermeer, cuenta la historia real de Cristo y la mujer adúltera, una obra falsa del maestro holandés, pintada en 1942 por el célebre falsificador de arte Jan van Meegeren. Guy Pearce se mete en la piel del famoso comerciante de arte y hedonista en esta película. Para rodar la película se necesitaron 50 falsificaciones de esta obra, muchas más de las que el propio Vermeer realizó en toda su carrera. Everything in here was stolen, and they put me in charge of finding out who took it and who sold it to the Nazis. This was just found in Goering's hidden collection. It's a Vermeer. I'm Captain Joseph Pillar of the Allied Provisional Government. During the war, what did you do? Tried to survive, like everybody else. Sold to Reichsmarschall Hermann. Hacia el final de la guerra, las fuerzas aliadas encontraron este falso Vermeer en una mina de sal que usaba Goering, el jerarca nazi, para conservar, cuidar sus obras de arte que había robado, por supuesto. Esto me hace recuerdo, además, a otra cuestión prácticamente mitológica del final de la Segunda Guerra, que es la cámara de ámbar, que también es una valiosísima cámara construida en ámbar y oro por los rusos, mucho antes, y que desapareció en el bombardeo a la ciudad en donde estaba conservada. Y desde entonces no se supo más y es parte de los grandes mitos, leyendas y búsquedas de tesoros posguerra. Y siguiendo con el tema de los famosos falsificadores, hay otra película muy interesante del 2014-2015, de Tim Burton nada menos, que se llama Big Eyes, Ojos Grandes, que cuenta la verdadera historia atrás de otra falsificación en la que además se mezclan temas de género y de Me Too, podríamos decir. ¿Sí? Se trata de un pintor que fue ganando mucha fama y mercado, conocido por pintar personajes con ojos grandes, de ahí el nombre de la película, y resultó que en realidad quien pintaba toda la obra era su esposa, Margaret King, y él la explotaba, según cuenta la película. Parece que hay otras versiones. Vemos un clip. ¿Cómo te llamas? Margaret, ¿no preferiría tontear con esas chicas de ahí? No, me gustas tú, Margaret. Vaya, todo esto está pasando muy deprisa. Soy una divorciada con una hija. Walter, es una bendición. Te va a encantar todo esto. ¿Por qué tienen los ojos tan grandes? Los ojos son las ventanas del alma. Por eso los pinto tan grandes, siempre lo he hecho así. ¿Por qué mientes? Nadie compra cuadros pintados por mujeres. El cuadro está firmado por Kim. Yo soy Kim, tú eres Kim. Diego, quien ha dedicado largas horas de su vida en estos días a revisar material sobre falsificadores en las pantallas más diversas que uno puede imaginar, nos tiene una recomendación especial que la encuentra en Netflix. ¿De qué se trata, Diego? Se trata de un documental canadiense muy reciente, del 2020, que narra una historia verdadera y que realmente te atrapa
y te pone los pelos de punta porque es la falsificación, el fraude y el negociado llevado a la N potencia. Toda una serie de falsificaciones cometidas a través de una de las galerías más prestigiosas de Nueva York, hace muy poco, hace 5 años o algo así. Lo que le costó a esta galería, que llevaba más de 150 años de existencia, pasar no a la gloria, desaparecer directamente, y suma el fraude más de 80 millones de dólares, donde se comercializaban a través de la galería un montón de cuadros inéditos de pintores muy famosos de más o menos la década del 40-50 de Estados Unidos, sobre todo. Made you look. Esa es la... Made you look. Made you look. Te hizo mirar, se podría traducir. No se trataba de suerte en este caso, sino de mirar. No era luck, sino mirar. Sí, no, y un desastre total. An $80 million scandal has the art world up in arms tonight. A series of fakes that sold for tens of millions of dollars. The gallery involved in the sale of over 30 fakes. It takes more than a really talented con man to pull off a forgery of this magnitude. Anne Friedman was the director of Knoedler Gallery. She had such a prominent reputation. Knoedler is one of the oldest art galleries in the country. Glafira Rosales brought approximately a dozen different works to Knoedler Gallery. She comes in off the street with supposed masterpieces. Continuando con estos temas nefastos para el arte boliviano, tenemos que mencionar también un hurto. Se han robado un cuadro de Herminio Pedraza, el muy destacado artista cruceño. El cuadro se llama Buey Blanco y no tenemos mucha más información. Pero vamos a poner un teléfono de referencia aquí por si cualquiera de ustedes llega a enterarse de algo. Por favor, comuníquese a este número. Muchas gracias. Estás viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Continúas viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Continuando nuestra edición de Nada que Ver, con este tan fascinante tema de falsificaciones, fraudes y afines, todos con F, esta noche nos da muchísimo gusto y hasta orgullo, diría, tener con nosotros a una de las personalidades más destacadas del arte boliviano del otro lado, quizás no tanto de la paleta, sino del análisis, la reflexión, la crítica, la restauración y muchas cosas más. Me refiero a don Pedro Querejasu, que está justamente aquí a mi lado, quien esta noche nos va a iluminar sobre este tema tan fascinante. Y quería empezar por ese lado. ¿Por qué nos resulta tan atractivo el tema de fraudes y falsificaciones? ¿Y cuáles han sido los más fascinantes en el caso boliviano? Bueno, este es un tema complicado y además que tiene es como un abanico. Se plantea en general un abanico de situaciones que quizá si las explico un poco nos ayuden a entender qué es lo que pasa. Por una parte está lo que se conoce como una producción original y luego una obra X o Z que genera o que resulta muy atractiva, genera un interés y hay gente que quisiera tener la misma. Y entonces ahí aparece un sistema de reproducción que puede ser o imitación, o copia, o réplica y ya en última instancia la falsificación. El tema de imitar y de replicar tiene una larguísima historia y son muchísimos los casos, por ejemplo, de la escultura griega, pero en el caso de la invasión de los romanos a los griegos, a los romanos les interesó mucho el arte griego y entonces en algunos casos hicieron trasladar murales o hicieron trasladar esculturas originales griegas desde distintos lugares de Grecia hasta Roma, y a distintos lugares como Nápoles, por ejemplo. Pero también hubo una enorme producción de réplicas hechas en época romana por artistas griegos para el consumo romano. Eso marca un tipo de fenómeno que es bastante frecuente y que se ha ido repitiendo a lo largo de la historia del arte.
Y la gente no se hacía problema, ni los artistas ni los usuarios, de tener una copia o una réplica. El asunto se complica a partir del romanticismo de principios del siglo XIX, en que se construye la figura ideológica del artista genio. Y entonces es el creador que produce algo único. Lo cual no quita que antes todos los artistas hayan sido igualmente geniales, pero esa idea, la construcción del genio y del genio solitario y del genio que sufre, es una construcción del romanticismo. Y eso marca también una tendencia a partir de la cual se entiende y se habla mucho de la obra original, que es la que produce el genio, y que lo que no ha producido el genio son copias, imitaciones y obras de menor valor, que no siempre es exactamente así. Por ejemplo, en etapas precedentes al romanticismo, una de las maneras más precisas de aprender para un estudiante, para un pinche aprendiz que aprendía junto a un maestro, era copiar. De hecho, por ejemplo, el gran tratadista Cennino Cennini dice: copia hasta que tu copia sea igual a la del maestro. Cuando copies y tu copia sea indistinguible de la del maestro, tú eres un maestro. Entonces, ese fenómeno de aprendizaje implica esa réplica, esa copia del trabajo de otro artista. Y además de cómo se manejaba el arte, cuando un artista tiene una idea genial y la reproducía, por ejemplo, La Última Cena de Leonardo, es una composición única que no tiene precedentes y fue muy imitada después porque causó sensación. Y el primer dibujante e imitador fue Van Eyck, que había viajado casualmente desde Flandes a Italia. Y entonces se conocen unos dibujos de Van Eyck que son hermosísimos, en que está reproduciendo la Última Cena de Leonardo, y después a partir de ahí empezaron réplicas y versiones. En el caso de Leonardo se sabe que 20 años después de pintada ya tenía daños porque había usado él unas técnicas no bien desarrolladas. Él estaba experimentando, era un experimentador siempre. Entonces, ahí hay una serie de fenómenos que son como que naturales e inherentes al arte, y cita un caso en el territorio boliviano, es de la Virgen de Copacabana, que se le atribuye a Francisco Tito Yupanqui, que era un indio noble de la Panaca, descendiente del Inca Francisco Tupac Inca Yupanqui, en Copacabana. Entonces él, como era un indio noble, no podía trabajar, no podía estar en la mitad. Entonces, en la época colonial se les denominaba como indios ociosos, no porque fueron vagos, sino porque no debían ni podían trabajar. Entonces, él hizo una escultura en arcilla, siguiendo seguramente modelos dibujados, y el párroco la puso en la iglesia, una primera iglesia en Copacabana. Pero después el párroco cambió, vino otro que le pareció un mamarracho la escultura de Tito Yupanqui, la puso a un lado, y no se sabe qué habría pasado con ese, la hizo en arcilla. Y cuando la mandó a votar, Tito Yupanqui se sintió muy afectado. Y todo esto se conoce por su autobiografía, que es una cosa también rarísima en el arte colonial. Entonces se fue con sus parientes a Potosí a aprender escultura con un escultor español, Diego Ortiz. Cuando aprendió el oficio, además con unas técnicas muy novedosas, que es la tela encolada y maguey, la técnica híbrida, que mezcla tradiciones y técnicas europeas con aportes indígenas. La técnica como tal tiene un origen prehispánico andino. Produce la Virgen de Copacabana, que tuvo un periplo chistoso. Cuando llega a Copacabana, los de Copacabana no querían que entre, porque ustedes saben, en el mundo indígena hay el Hanan y el Urin, la división del de arriba del de abajo, y los del Hanan querían que el patrono del pueblo de Copacabana sea San Sebastián, pero los del Urin querían que fuera la Virgen de la Candelaria, y Tito Yupanqui había hecho una Virgen de la Candelaria. Se armó un pleito y entonces los del pueblo se negaron a que entrara la imagen, pero el hecho es que después el párroco viene desde Copacabana hasta Tiquira, mira la imagen, le parece fascinante y con gran procesión entra a Copacabana y se le entroniza como patrona del pueblo de Copacabana. A partir de ahí, la Virgen de Copacabana adquiere fama entre los indígenas de milagrosa. Y entonces la gente empieza a pedir Copacabanas. ¿Y a quién se les pide? Y entonces el Tito Yupanqui forma un taller en Copacabana, porque la primera la había hecho en Potosí,
Y entonces empieza a hacer imágenes de Copacabana. Y se conoce una larga serie, y de hecho hay, según la tradición y según cierta documentación, habría mandado incluso uno hasta Roma. Se convirtió en un taller que producía imágenes, que eran réplicas del original, pero hechas por el mismo artista, más que réplicas, son versiones, digamos 1, 2, 3 y así. Entonces, eso es un fenómeno en el que estamos hablando de originales multiplicados, y por supuesto aquí no había ninguna intención de falsificación. Y cuando tú hablas de falsificación ya entramos a un fenómeno mucho más complicado. Digamos, desde una mirada contemporánea y desde lo que es habría que pensar en un original, una copia, una imitación, una copia y una falsificación. Son cosas que en última instancia parecieran semejantes, pero que no son. Un artista imita a otro o usa parte de su material, que eso es algo que vemos muy corrientemente. Gastón Ugalde es un artista muy famoso y muy serio, pero dentro de sus elementos simbólicos más conocidos hay 2 rostros indígenas. Son fotografías de Roberto Gerstmann, Indios de Ayata, de 1926. Gastón las ha retomado, se las ha apropiado, digamos, y ha hecho una serie de obras con esas 2 caras, por supuesto muchas otras cosas más con su propio tema original, pero en ese caso es el uso y apropiación de una imagen ajena para producir nuevo arte. No está falsificando a las de Gerstmann. Entonces ahí es el fenómeno de la apropiación, y eso es una cosa que pasa mucho en el arte moderno hoy día. Otra cosa es que el fenómeno de la imitación, cuando un artista aprendiz imita la obra de un maestro, no por copiarlo, sino por superarse, repitiendo lo que había explicado antes, el tema de que la copia es un mecanismo de aprendiz. Por otra parte están las réplicas o copias, como se les llama también, que por ejemplo en muchos museos europeos y en otras partes del mundo también uno puede encargar una copia, y los museos tienen el servicio de un copista o varios copistas, yo he visto muchos trabajando, que hacen una réplica por encargo del cuadro X o la escultura que tal que uno se haya antojado. Pero al final el museo certifica que esa es una pieza copia de tal o cual, y que tiene unas variantes en dimensiones o lo que fuera, pero que no es un original. Copia fiel al original. Copia fiel del original. Y entonces ese es un término legítimo y es un procedimiento válido. El tema de el plagio y la falsificación implican dolo, es decir, una mala fe, una actitud que básicamente tiene un interés comercial por darte una cosa por otra. Es en última instancia el tema del cuento del tío. Y ahí vamos. ¿Para qué se falsifica? Se falsifica porque hay una demanda. Que un mercado. Hay un mercado y hay gente que se presta a hacer esas reproducciones o versiones o pseudo originales que la gente compra. Uno podría decir que casi todos los museos del mundo tienen obras falsas, que han sido no hechas como imitaciones o copias con las características que antes había descrito. Si pensamos, por ejemplo, las esculturas del Museo del Capitolio, que son copias romanas de los griegos. Pero bueno, ese ya es un fenómeno histórico del pasado. Pero hoy día los museos se han visto obligados a partir de este fenómeno de repasar constantemente y sacar incluso de las exhibiciones piezas dudosas, porque han acabado dándose cuenta de que en más de un caso tales o cuales piezas eran falsas. Y eso es porque han llegado por donaciones o lo que fuera, o incluso los museos al comprar directamente han podido ser engañados. Y no hay museo que se libre de eso en el mundo. El Museo Nacional de Arte tiene piezas falsificadas, pero en este caso no porque se compraran, sino que hubo unas décadas en el siglo pasado, en los años 70, 80, en que la aduana, cualquier decomiso que hacía de un contrabando o de una salida ilegal de piezas, las decomisaba y las entregaba al Museo de Arte. En algunos casos sí eran originales que estaban saliendo ilegalmente del país, pero en otros casos eran imitaciones artesanales que fueron capturadas y las entregó al museo. Pero
El hecho es que en realidad hay una demanda y esa demanda va cambiando a medida que van cambiando los gustos. Ahora ya nadie colecciona arte colonial, pero en las décadas pasadas, los 70, los 80, los 90 del siglo XX, era como una obligación social, una cuestión de estatus, tener obras de arte colonial. Y entonces se compraban, se saqueaban las iglesias y se compraban originales. Normalmente ahí hay un problema que es distinto, que es el compro de obras robadas, pero son originales. Y también se han hecho falsificaciones de arte colonial. Y yo he visto algunas cosas verdaderamente excepcionales por artífices verdaderamente notables. ¿Revelará Querejasu qué se falsifica actualmente? ¿Podrá comentar algún caso de falsificación en Bolivia? No te lo pierdas en nuestro próximo emisión, el próximo Avidomingo, por este mismo Avicanal. Estás viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Continúas viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Y ahora venimos con la sección que más te gusta y más alegrías nos trae. Más laureles para el cine boliviano. Por un lado, Martín Bullock estrena su película El visitante en Nueva York, nada menos que en los cines Village. No tenemos mucho más contexto, pero esa ya es una muy buena noticia. Por otro lado, continuando con su gran racha, uno de los abonados a esta sección, Kiro Russo, con El Gran Movimiento, viene cosechando laureles y festivales a diestra y siniestra. Ya se ha presentado en 50 festivales, ha logrado 15 premios y en estos días se está presentando, por un lado en el Festival de Atenas y por otro lado en un festival en Suiza. Muchas felicidades. En nuestras recomendaciones para este fin de semana que se viene, tenemos la mejor película del mundo, el sábado 25 de junio, que presentará al apreciado cineasta, documentalista y actor Misquicho Valverde con una película muy interesante, 5 cámaras rotas, en la Cinemateca Boliviana a las 19 horas. هذول هم ال5 كاميرات تاعتي كل كاميرا مرحلة في الحياة. جبريل هذه عدنا الصورة يابا. في مرة يجي مهندس إسرائيلي يعمل كيسات عشان يبنوا جدار فاصل وسط أرضنا. هذا اليوم انكسرت كاميرتي الأولى بقنبلة غاز. لما بصير إشي في القرية على طول بحس إني لازم أصور. ما تشوفي شو بيصير فينا من ورا هذا التصوير، من ورا شغل الشغلات، شوفي. حكيت انا يا ابو محمد ما فيش هيك ارض هنا جوا الجدار هون. لا ولا شيء. شو فيش هيك تقدرش تسوي زي هذا ما يمكن في بنى. انا بعرف انهم بجوز يدقوا على بابي في اي دقيقة، بس راح اضل اصور. هذا بيساعدني إني أواجه الحياة وأضل عايش. Tantos años de traición pasé yo por ti. Qué lindo fue enamorarme de ti. Tantos años de traición pasé yo por ti. Con tus promesas era yo tan feliz. Eran falsas, me creí, falsas como tú.
eran falsas, me creí falsas como tú. Tú a mí me prometiste amarme más que nunca y tu traición nunca voy